Por favor, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Se está viendo, profe. Ya, profe. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy, como lo mencionamos, el día de lunes 15, hace 8 días, vamos a iniciar nuestro tema de matemáticas financieras con el primer ítem, que es interés simple. Para ello, pues, aquí en el aula les dejé una información y la cual vamos a desarrollar. Entonces, espero la lean y vamos a trabajar entonces. Bueno, Profe, qué pena con su merced. señora. Buenas tardes. Lo que pasa es que el lunes 15, la verdad no sé su merced qué desarrolló, ya que no fue agregada a la clase ese día, sino hasta el miércoles, creo. O a mí no me apareció la clase de su merced. No, lo que sucede es que Sí, hace profe, a mí me pasó lo no mismo. tenemos, aula. Entonces lo que hice fue conseguirme un listado y agregué a los que pude agregar. Sin embargo, pues hace 8 días lo que se hizo fue hablar sobre el tema de matemática financiera, hacer los acuerdos pedagógicos, pero como sí o como tal, el tema lo iniciamos hoy. Ah, ok, muchísimas gracias. Entonces, esta aula fue la que ya creó la universidad, porque nosotros habíamos creado una borrador. Ok, bien. Entonces, como les mencionaba, el tema de hoy es interés simple. Y pues para eso, pues, vamos a hablar de algunos conceptos básicos o fundamentales. Vamos a identificar cómo se conoce o cómo se caracteriza el interés simple de otro interés. Vamos a ver cuáles son las variables del interés simple, es decir, todo lo que interviene en este modelo. Vamos a ver las fórmulas y finalmente vamos a, a trabajar algunos casos de aplicación. ¿Ok? Entonces, repito, vamos a hablar fundamentos, características, variables, fórmulas, casos de aplicación. Si usted al final de la presentación tiene dudas, le recomiendo que por favor me comente, porque si esto genera inconvenientes, pues como tal el tema pues va a quedar flojo, va a quedar volando y pues esa no es la idea. Entonces, como todo en la vida, se basa en teoría y si la teoría no funciona, si la teoría no se sabe, no se maneja, pues muy difícilmente vamos a poder desarrollar el tema, ¿ok? Entonces, a medida que yo voy avanzando, como les decía hace 8 días, lo ideal es que ustedes pregunten. Yo voy a hacer la pausa para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar. Si ustedes no preguntan, pues yo doy por hecho que el tema está claro y continuo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces, antes de empezar, pues, a hablar de interés simple, pues vamos a ver algunos fundamentos. Como tales, el primero, dinero. Nosotros aquí única y exclusivamente vamos a hablar de dinero, ¿cierto? Y dinero, pues, les recomiendo que lean la historia del dinero, cómo aparece el dinero en una economía, ¿cierto? Cómo el dinero es utilizado para un intercambio de bienes y servicios y es utilizado exclusivamente como un medio de pago. Y en Colombia, pues, hay unas normas que nos dicen cuál es el medio de pago legal. Y para ello, pues, tenemos los pesos colombianos. En términos de finanzas, pues, podemos hablar que los medios de pago de cada país son conocidos como divisas. No quiere decir que yo no pueda pagar, digamos, un bien o un servicio con otra divisa aquí en Colombia. De hecho, hay muchas empresas que sus servicios o sus bienes los cobran en una divisa americana o en una extranjera, pues aparte de la americana, ¿no? Aparte del dólar. Entonces, el dinero, nosotros vamos a hablar de unidades monetarias. Cuando hablo de unidades monetarias, pues me voy a referir a cualquier tipo de dinero, ¿ok?
es decir, no de un país en específico. Obvio, cuando estamos en Colombia, pues necesariamente debemos hablar de pesos colombianos. Sin embargo, pues van a haber ejercicios donde intervienen libras esterlinas, dólares, euros, etc. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No sé. Ok. No, señor. Hay un medio o una herramienta económica muy utilizada que se denomina inflación. Si nosotros vemos cuál es la definición de inflación desde el punto de vista económico, vemos que, por ejemplo, el Banco de la República la cataloga como un incremento constante en lo que tiene que ver con el aumento de los precios, perdón, de los bienes de la canasta familiar. Inflación viene de inflar, que quiere decir que los precios crecen. ¿Qué pasa cuando los precios crecen? Normalmente, pues se hacen más costosos desde un punto de vista, o desde otro punto de vista se hacen más caros, que eso pues obviamente ustedes lo trabajan en economía. Digamos que el esfuerzo por conseguir un bien o un servicio, pues es cada vez más elevado, teniendo en cuenta que es posible que los ingresos de las familias se mantengan. Es decir, cuando yo tengo un ingreso Y, pues para que no esté en desequilibrio, es decir, en déficit negativo, ¿cierto? Un desequilibrio negativo, es decir, déficit, tengo que gastar o igual de lo que recibo o menos, ¿ok? Pero cuando los precios de los bienes suben y ese ingreso Y, llamémoslo 1.000 pesos, se mantiene, pues lo que va a hacer es que me va a generar inflación. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que voy a perder poder adquisitivo, ¿ok? Es decir, que las cosas me van a valer más, me van a valer más, ¿ok? En términos sencillos, eso es. Luego de ello, pues, importante tener claro lo siguiente: el valor del dinero en el tiempo. Digamos que en términos financieros, el tema central de matemática financiera es el valor del dinero en el tiempo. Entonces, el dinero como tal tiene un valor, ¿ok? Pero desde un punto nominal, es decir, el peso colombiano, pues tenemos que la menor denominación en términos de billetes ya ahorita está alrededor de los 2.000, aunque todavía está en circulación el billete de 1.000. Pues realmente hoy y dentro de 20 años, si todavía está, siguen siendo 1.000 pesos, porque eso es lo que aparece nominalmente. Pero cuando yo veo que con la variable tiempo, que ahorita vamos a hablar de ello, tiempo, aparece algo muy significativo y muy importante, como la inflación. Entonces, el tiempo hace que a través perdón, el tiempo hace que a través del mismo, pues algunas herramientas se tornen más elevadas. ¿Cómo cuál? Entonces, si yo hablo como una variable tiempo, no sé si miramos acá un momentico. Sí, puedo aquí utilizar. Listo. Entonces aquí tenemos una variable que es el tiempo, ¿cierto? Y estamos hablando de dinero. Entonces, suponiendo que yo quiera comprar, no sé, por decir algo, una taza de café. ¿Alguien sabe cuánto vale una taza de café en promedio aquí en Colombia? Como 1.500. 1.500, 2.000 pesos. 2.000 pesos más o menos. Bueno, entonces, 1.000 digamos pesos. 2.000 o 1.000, ¿cierto? Pero digamos que 1.000. Vamos a colocar que 1.000. Entonces, cuando yo hablo del valor del dinero en el tiempo, es que hoy, en esa línea de tiempo, hoy, esa tasa me vale 1.000 pesos. Pero, al pasar que el tiempo, por efectos de la inflación,
esta taza de café tiende a incrementar su precio o su valor. Entonces, supongamos que ya no sean 1000, sino que sean 1200. Entonces, mire que sigue siendo la misma que Taza de café. taza de café. Sin embargo, el pago por esa taza pasó de ser de 1000 a 1200. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dijo, hubo inflación. ¿Por qué? Porque el precio de ese bien se incrementó. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo hablo del valor del dinero en el tiempo, pues hablo de este mismo dinero. Entonces, no quiere decir que, no voy a comprar ya una tasa, sino que voy a prestar el valor de ese dinero o de esa tasa. Entonces, este dinero que son 1000 se lo voy a prestar a alguien. Este dinero en términos, digamos, contables, ¿cierto? Se conoce como un activo. ¿Ok? Un activo. Entonces, como es un activo, hace parte de una persona, de una empresa, de una familia, yo lo voy a ceder a otra. Con el tiempo, esta persona ya no me va a devolver 1000, me va a devolver 1200. Dice, pero profesor, ¿por qué? Por la sencilla razón, porque el dinero en el tiempo tiene valor. Como yo utilizo un dinero que no es mío, al final del periodo de tiempo, yo debo devolver la misma cantidad más un adicional. Y ese adicional nosotros lo vamos a llamar ahorita más adelante interés. ¿Ok? Entonces, cuando usted usa, adquiere, presta algo que no es suyo, o llámelo un activo cualquiera, físico, ¿cierto? Tangible, intangible, usted debe pagar por él. Entonces, como si yo me arrendara en una taza de café, yo puedo tener una casa arrendada. Es decir, es un activo que no es mío, yo lo voy a utilizar, ¿cierto? Y por esa utilización yo voy a pagar una cantidad de dinero que nosotros lo llamamos arriendo, ¿cierto? Cuando usted utiliza una cantidad de dinero que no es suya, usted debe pagar por él. Y esto se llama como interés, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué el dinero tiene valor? Porque la inflación hace que las cosas valgan más. Entonces, si usted me presta 1000 pesos y me los devuelve dentro de un año y me devuelve los mismos 1000 pesos, pues realmente me está devolviendo lo que le presté, 1000. Pero resulta y pasa que por efectos del tiempo, de la inflación, lo que yo compraba con esa cantidad de dinero ya no me va a alcanzar. Es decir, supongamos que volvemos al mismo ejercicio. Lo que yo compraba con 1000 pesos una taza de café, ahorita voy donde la señora y me va a decir, no, ya no vale 1000, vale 1200. ¿Qué quiere decir? Que no me va a alcanzar. Y ahí es cuando en finanzas hablamos del valor del dinero en el tiempo. En términos sencillos y para concluir, el valor del dinero en el tiempo se define que una cantidad de dinero no es la misma, ¿cierto? En un periodo distinto, futuro o anterior. Una cantidad de dinero, ¿cierto? No es la misma en términos económicos. No es la misma en términos de poder adquisitivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por efectos de la inflación o por el uso de ganar dinero, ¿cierto? Ese activo debe generarme una rentabilidad. Y esa rentabilidad se denomina interés. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, señor. Señor. Ok, bien. Entonces vamos a continuar. Ahora, hablemos de interés. Profe, ¿qué es interés? Interés, ¿cierto? Es una cantidad de dinero fruto de aplicar una tasa de interés, ¿cierto? A un capital inicial, ¿cierto? O un capital durante un tiempo determinado. Repito, interés es una cantidad de dinero. ¿Ok? Cuando yo digo, ¿cuánto es el interés? Usted me debe decir, profe, 200 pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque interés es una ¿qué? Cantidad de dinero. Cantidad de dinero. Cantidad de dinero. Entonces, ahora, ¿de dónde sale o de dónde se produce esa cantidad de dinero? Entonces, ¿de dónde se produce? De aplicar una tasa de interés. Ahorita más adelante vamos a ver. Una tasa de interés,
¿cierto? Que es un porcentaje, ¿cierto? En este caso, digamos, creo que aquí fue el 20%. El 20% durante un tiempo determinado. Profe, ¿y cuánto fue ese tiempo? No, un tiempo, un periodo. Llámese día, llámese mes, llámese trimestre, llámese un semestre, llámese un año, llámese 20 años. Un periodo. Entonces, uno, ¿cierto? Un periodo de tiempo. Y le aplicamos este porcentaje, ¿cierto? Por un periodo de tiempo, ¿a quién? A un capital, que en este caso el capital sería 1000. Pasar de 1000 a 1200. ¿Cuál fue el interés? 200. Recuerden que el interés es un adicional, es una ganancia. Cuando el activo dinero, ¿cierto? Genera renta o rentabilidad o utilidad, lo vamos a llamar interés. Entonces, en este caso, nos queda aquí completo, que el interés es una cantidad de dinero fruto de aplicar una tasa de interés por un periodo determinado de tiempo, ¿a un qué? A un capital. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe. No, señor. Ok. Ahora, bueno, y el tema que nos compete, ¿qué es interés qué? Simple. ¿Qué quiere decir? Que hay varias formas, ¿cierto? Entre ellas, el interés simple de cómo calcular el interés. Entonces, básicamente, en matemáticas financieras existen dos tipos de interés. Interés simple e interés compuesto. Hoy nos vamos a ocupar de qué es el interés simple. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el interés simple? Dice que el interés simple es una cantidad de dinero pagado sobre el capital primitivo o inicial, el cual permanece invariable. ¿Qué quiere decir eso? Invariable. Que no cambia. Mantiene constante durante la medida de tiempo. Muy bien. Que hice aquí algo y se me retrocedió todo. Entonces, exactamente lo que acaban de decir, que no cambia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y usted se lo graba hoy, vamos a hacer los ejercicios. El interés simple es una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque eso es un ¿qué? Interés. Esperen un segundo. Borramos esto. Borrador. Listo. Entonces, el interés simple es una cantidad de dinero pagado sobre el capital primitivo inicial, el cual permanece invariable. ¿Invariable en dónde o cuándo? En el Tiempo. 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 Muy bien. Porque realmente, no sé si Un recuerdan, periodo. cuando ustedes se presentaban hace 8 días, yo les decía que, no sé si lo dije, pero cuando uno dice la edad, pues debe decir, mi edad es tanto, no tengo tantos años. ¿Por qué? Porque como los años es una variable de tiempo, y el tiempo es una variable que, como su nombre lo indica, cambia, ¿sí? Y no se detiene. El tiempo no se detiene. Y el tiempo, como dirían algunos, hace que las heridas se curen, hacen que uno olvide las cosas, hace el tiempo, hace que uno piense diferente, el tiempo hace que las cosas crezcan, que las cosas se envejezcan, etc. Entonces, la variable tiempo aquí es súper importante. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son las características de ese interés simple? Entonces, vamos a ir primera. El interés calculado en un periodo. ¿Cuál, profesor? Cualquiera. Un día, un mes, una semana, 15 días, 2 meses, 3 meses, un año, no importa. Un periodo de tiempo. Es el mismo a lo largo del tiempo. Cuando pues, aquí uno habla de periodo, pues necesariamente decir de tiempo, pero pues se omite pues, para que no quede tan cargado el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy calculo el interés y me dio 10, si dentro de un año lo vuelvo a calcular sobre el mismo ejercicio, el interés debe ser 10. Es decir, no va a cambiar. ¿Ok? Que eso lo vamos a hacer más adelante.
El interés siempre se calcula sobre el capital inicial, es decir, sobre el dinero que se presta o se invierte. Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. No se les olvide. Uy, aquí me quedo. Bueno, no importa, pero yo creo que alcanzan a ver el color amarillo ahí, ¿cierto? Sí, señora. Ahora, siempre. Ahora, el interés o los intereses en este caso son calculados sobre el saldo de la obligación. ¿Alguien sabe qué es una obligación? Una deuda, profe. Una deuda. Entonces, si yo tengo una deuda y jamás he pagado, quiere decir que el capital inicial va a ser el mismo. El mismo. Pero, si yo he hecho en algún periodo una amortización o un pago a esa obligación, pues los intereses necesariamente deben ser cancelados, perdón, deben ser calculados sobre el saldo. Entonces yo los invito a que lean. En Colombia, todo lo que tiene que ver con la reglamentación del cobro de intereses. Llámese interés simple o interés compuesto. Y ahí van a encontrar que siempre se va a liquidar sobre el saldo. Los intereses siempre se van a liquidar sobre ¿cuánto? El saldo. Sobre el saldo. Ok. Y finalmente, tenemos que los intereses no se capitalizan. Dice, profesor, ¿pero qué es capitalizar? Capitalizar tiene que ver con que los intereses hagan parte del capital inicial. Repito, los intereses no se capitalizan. ¿Esto qué quiere decir? Que los intereses no hacen parte del ¿qué? Del capital. Del capital de la obligación. Ok, capital de la obligación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Ok, No, señor. bien. Voy a borrar esto. Bien. Continúo. Variables. ¿Qué es una variable? ¿Alguien me puede decir qué será una variable? Se sube y baja. Algo que ¿qué? Que puede hacer cambiar. Que cambia, algo que es cambiante, que no es constante, que varía, ¿cierto? Entonces, la primera variable que nosotros vamos a utilizar se llama capital inicial o capital primitivo y la vamos a identificar con la letra ¿qué? C. ¿Ok? La siguiente variable se llama capital final o monto. Y nosotros la vamos a identificar con la letra M de monto. Entonces, repito, capital inicial, ¿cierto? O primitivo, también lo conocen algunos. La vamos a identificar con la letra C. Y el capital final o monto lo vamos a llamar M. ¿Qué otra variable? Tasa de interés. ¿Qué es una tasa de interés? Una tasa de interés es un porcentaje aplicado a un capital. Y esto normalmente se da en términos ¿qué? Porcentuales. Repito, Porcentual. la tasa de interés es un decimal, si podríamos decir también, o un porcentaje aplicado a un capital. También lo podemos encontrar como un ratio o razón. Y lo identificamos porque es un porcentaje. ¿Listo? Entonces ya llevamos tres. Una variable, capital, monto, tasa de interés. La tercera variable se denomina plazo, tiempo o periodo. Y lo vamos a identificar o a conocer o a trabajar
con la letra N, minúscula, así como lo observan ahí. ¿Ok? Entonces, profe, plazo, un día, entonces N1, un día. Profe, un año, entonces N, un año. O tiempo, un año, o periodo, un año. Un año, perdón. Finalmente, vamos a encontrar interés o renta. Y lo vamos a identificar con la letra I, pero mayúscula. Repito. Hablamos de interés. En este caso, nosotros vamos aquí a hablar de interés que simple, ¿ok? Y ese interés simple lo vamos a identificar con la letra I mayúscula, o así. También lo llamamos renta. Entonces, estas son las variables que vamos a trabajar en el modelo de interés simple. Capital, monto, tasa de interés, tiempo y interés. No confundir interés con tasa de interés. ¿Alguien me puede encontrar cuál es la diferencia entre interés y tasa de interés? Eso ya lo hablamos. La tasa. ¿Cuál será la gran diferencia entre interés y tasa de interés? Que la tasa de interés es el que se le aplica al valor inicial, ¿no? Y el interés, pues, es la cantidad de dinero aparte, ¿no? Lo que Ahí está, por ahí está la idea. ¿Alguien más? La tasa de interés es lo que se aplica al capital inicial y el interés es la cantidad de dinero fruto de esa tasa de interés, digamos. Ok, bien. Entonces, para que les quede claro. Cuando hablo de tasa de interés, hablo de un valor relativo. Un porcentaje. Y cuando hablo de interés, hablo de un valor absoluto. Es decir, una cantidad de dinero. Entonces, no es lo mismo decir 10% que 10 pesos. No es lo mismo decir 20% que 200 pesos. ¿Ok? Entonces, la tasa de interés siempre se va a representar un valor relativo, es decir, un porcentaje, y el interés va a ser una cantidad de dinero. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? no, señor. ¿Podría repetirlo un momentico, por favor? Es que se me fue el internet. Ok. Entonces, repito. La diferencia entre tasa de interés, ¿cierto? E interés es que la tasa de interés es un valor relativo a un porcentaje y el interés es una cantidad de dinero o un valor absoluto. Entonces no es lo mismo decir que gano el 10% a que gano 1.000.000 o que gano 10 millones. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. ¿Listo? ¿Preguntas?